Así que nosotros hoy en día estamos sujetos en obediencia a cumplir los 10 mandamientos. Veíamos que la obediencia a los 10 mandamientos es una consecuencia natural de ser salvos. El que ha nacido de nuevo por medio de la fe, la consecuencia natural es que obedezca la palabra de Dios, que obedezca los mandamientos de Dios. Sabemos que las obras no suman, no aportan nada para la salvación. El cumplir los 10 mandamientos no aporta nada para la salvación, pero sí es una consecuencia natural, es una evidencia de que la persona ha nacido de nuevo realmente, el que obedece la palabra de Dios. Todo esto lo veíamos a la luz de la palabra la semana pasada. Es tanta la importancia que Dios le da a la obediencia de los mandamientos, que cuando le preguntan, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesucristo la respuesta que le da es por medio de la fe, pero la evidencia natural de que su fe es verdadera es que usted obedece los mandamientos, y los cita específicamente: no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás. Es claro a la luz de la Biblia que nosotros hoy en día necesitamos obedecer los mandatos de Dios. Es que tiene que llamarnos la atención el hecho de que es la única porción de todo lo que encontramos en la Biblia que Dios no se la transmitió a otra persona para que la escribiera. Es la única porción de la Escritura que Dios la escribió con su propio dedo, como lo veíamos allí en Éxodo. Dios escribió en las tablas con su propio dedo esta palabra. No fue dada a otro para que la escribiera. Él mismo la escribió y le entregó las tablas a Moisés. Así que todas estas cosas tienen que llamarnos la atención y hacer que nuestro corazón se vuelque a mirar, a analizar con detalle qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver cómo Dios entrega los 10 mandamientos. Vamos por favor a Éxodo 20, versículo desde el 1 hasta el 17. Vamos a leer allí, en este capítulo es donde encontramos la primera vez que Dios da los mandamientos a su pueblo. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno,
ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos tal y como Dios los da. Yo sé que muchos de ellos como que uno los escucha y no dicen mucho. Ya los vamos a ir analizando uno a uno muy en detalle de qué es lo que quiere decir, cuál es el trasfondo y cómo lo aplicamos a nuestra vida. Estos 10 mandatos que Dios da son conocidos como los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, que como lo hablábamos la semana pasada, refleja el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Cómo empieza? Versículo 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién es el que está hablando estas palabras? Entonces, Dios primero nos presenta el pasaje, ¿no? ¿Quién es el interlocutor? ¿Quién es el que va a dar esta palabra? No es Horus, no es Set, no es Nimrod, ninguno de los dioses egipcios que ellos conocían. No es Baal, no es Astarot, no es Belcebú, ninguno de los dioses cananeos de la tierra a la cual se dirigían. Es Dios, es Jehová, el yo soy. Se presenta acá y se muestra. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, ahí no lo dice, ¿no? Pero pues ellos lo entienden, ellos sabían quién era Jehová. Desde Adán, Adán conoció a Dios por su nombre y fue transmitido de generación en generación. Cuando llegan a este punto, Éxodo 20, hace 3 meses que salieron de la tierra de Egipto. Hace 3 meses que cruzaron el Mar Muerto, el Mar Rojo, perdón. Hace 3 meses. Pero yo quiero que miremos un poco, porque para entender este momento necesitamos, para entender el corazón de Dios, cuál es su intención detrás de esta norma, veamos dónde inicia, entre comillas, este periodo aquí con Egipto. En Éxodo 6. Vamos a Éxodo 6. Y vemos qué le dice Dios a Moisés cuando lo manda a liberar al pueblo de Israel. Éxodo 6, versículos 6 al 8, dice: por tanto, le está dando Dios la instrucción a Moisés, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy. Versículos atrás, capítulos atrás, Dios se le ha presentado a Moisés y le dice, yo soy. Cuando le pregunte, ¿quién digo que me envía? Yo soy, el que soy, el yo soy, Jehová. Y aquí le dice, entonces le vas a decir esto, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Póngale cuidado a lo que viene en el versículo 7. Os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, y a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. O sea, como firmándolo y confirmando lo que voy a hacer. ¿Qué vemos en estas palabras? El amor de un padre que está buscando a sus hijos, que está buscando a su pueblo. Que sus hijos están metidos en la esclavitud, enredados en los asuntos del mundo egipcio, en este caso. Y dice, me duele verte bajo el yugo de la esclavitud en la que estás. Y quiero liberarte y quiero que seas mi pueblo y quiero que tú me conozcas. Quiero que sepas que yo soy Jehová, que soy tu Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí dice, voy a sacarte con juicios, con grandes juicios. Voy a hacer grandes señales y prodigios para que tú me veas. Entonces, si alguno se pregunta por qué tenían que pasar 10 plagas, ¿por qué dice Dios que va a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir? ¿Por qué Dios hace esto?
Dos cosas. Uno, estaba trayendo juicio sobre el pueblo de egipcio por la esclavitud sobre el pueblo de Israel. Y dos, Dios quería darse a conocer. Quería mostrar su poder, mostrar su cuidado sobre su pueblo. Y entonces esto es lo que vemos. Como antecedente de que Dios nos va a dar los 10 mandamientos, los 10 mandamientos es Dios dándose a conocer. Yo quiero que me conozcan. Y me estoy dando a conocer a través de hechos, de actos y señales que no hay forma de que ustedes digan, ay, pero Dios no es poderoso. Mire lo que estoy haciendo. Pero Dios no nos cuida. Mire cómo los ha cuidado todo el camino. ¿Sí? Le recuerda las promesas que le hizo a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? Haré de ti una nación grande, tú serás mi pueblo, y le daré la tierra prometida, los llevaré a una tierra prometida. Entonces vemos ahí cuando empieza el versículo 2, donde estamos, Éxodo 20, dice, yo soy Jehová tu Dios, y le recuerda, ¿no? Que te saqué de la tierra de Egipto. Ok, ¿hace cuánto sucedió eso? No es que tengan que recordarle mucho, eso está apenas reciente en sus corazones. De casa de servidumbre, de la esclavitud. ¿Cómo se muestra Dios entonces? Recordemos las plagas, ¿no? El agua se convierte en sangre, las ranas, los mosquitos, no, esas eran las langostas, los mosquitos, granizo y fuego, úlceras, el ganado, 10 plagas, tinieblas, la muerte de los primogénitos, una tras otra demostraciones sobrenaturales donde Dios está mostrando su poder, está mostrando quién es Él y cómo cuida de su pueblo. Sigue mostrando señales, ¿no? A mí me parece de película, cuando uno escucha la historia, los hechos históricos como sucedieron, y entonces es imposible no volcarse uno a Dios en adoración, en acción de gracias, porque recordemos, sale el pueblo de Israel de Egipto, y entonces empieza Dios a acompañarlos, ¿no? Adelante de ellos va una nube con fuego y con rayos y truenos, y va adelante guiándolos. De día es una nube que los protege y de noche la columna de fuego que los guía. Pero cuando Faraón envía su ejército detrás del pueblo, sucede algo muy hermoso, y es que la nube se levanta del frente que los estaba guiando y se pone detrás de ellos, protegiéndolos. Y entonces el ejército que venía veía oscuridad y tinieblas, y de ahí para allá era la luz de Dios que resplandecía sobre el pueblo de Israel. Y Dios no permitió esa nube densa, no permitió que los egipcios alcanzaran al pueblo de Israel, mientras ellos iban a pie, con niños, embarazadas, camino al Mar Rojo. Entonces es espectacular cómo Dios hace señales y prodigios. Llegan frente al Mar Rojo, y Dios le dice, levanta la mano, levanta la vara. Y Dios abre el mar, y el pueblo de Israel pasa por entre el mar como por tierra seca. Y luego lo cierra cuando están los ejércitos de Faraón en medio del mar, y destruye esos ejércitos. Después tienen hambre, ¿y qué hace Dios? Tome su maná caído del cielo, y recogen que era como unas hojuelas con un sabor a miel, una cosa deliciosa, y les provee pan del cielo. Y carne, queremos carne, tome sus codornices, y llegan codornices y comen codornices. Tenemos sed y estamos en el desierto. Tome agüita de la roca, y sale agua de la roca, y todo el pueblo se satisface de alimento, de bebida. Es muy hermoso ver cómo Dios se muestra como un Dios amoroso, como un Dios que los cuida, que los protege, que está dispuesto a mostrar su poder a favor de ellos para bendecirles. Se muestra como un Dios que provee para sus necesidades.
Un Dios amoroso y cercano que está presente allí con ellos. Ese es el mismo Dios que se muestra a nosotros día a día. Dispuesto a mostrar su poder a favor nuestro, para proveernos, para protegernos. Yo lo he dicho en otros espacios, Dios aún hoy está dispuesto a hacer actos sobrenaturales, demostrando su amor para nosotros, sus hijos. Pero ¿por qué el pueblo cristiano hoy no ve estos actos? Porque se han conformado a vivir en su carne, en la conformidad de yo peco y rezo y empato y ya no pasa nada. Se han acostumbrado a vivir una religiosidad más que la presencia del Dios vivo. Necesitamos habitar en la presencia de Dios como lo estaban ellos en este momento para poder experimentar todo este mover de Dios. Así como Dios estaba llamando al pueblo de Israel para ser, como dice, su pueblo, nosotros somos llamados de la misma manera de parte de Dios. Somos llamados a ser el pueblo de Dios. Y Dios está dispuesto de la misma manera que a ellos de darnos todo lo que necesitamos, en cuidado, en protección, en provisión. Porque nos ha llamado a ser su especial tesoro, su pueblo escogido, nación santa. Un pueblo santo somos llamados. Somos llamados a estar con Él por la eternidad. Y ha hecho todo lo necesario para que eso sea una realidad en nosotros. Vemos justamente en los preparativos, ¿no? ¿Cuáles fueron los preparativos para que se entregara la ley? Y vemos ahí en Éxodo 19, del 3 al 6, y lo estamos viendo, ¿no? Con lo que estamos hablando, cómo Dios demuestra su amor y cuál es su intención. O sea, esto para que entendamos el por qué da la ley. Porque quiere que lo conozcamos a través de la ley de Dios, lo conocemos a Él. A través de la ley de Dios experimentamos todo su amor, cuidado, protección, provisión para nosotros. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Les recuerda, ¿no? Antes de entregarle la ley, una vez más le está recordando: ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios. Se dieron cuenta cómo ustedes eran esclavos de ese pueblo que los tenía sometidos, y lo que yo hice para liberarlos. Yo pienso que esto es un llamado para que nosotros abramos los ojos y digamos: Dios nos está mostrando con esta pregunta, ¿ustedes se dan cuenta cómo tú eras esclavo del pecado, de los malos hábitos, de perseguir las cosas que persigue el mundo hoy en día? Recordemos que Egipto representa lo que hoy para nosotros representa el mundo. Dios saca a Israel de Egipto, Dios nos saca a nosotros del mundo. Nos dice: tú eras esclavo del mundo, de las modas, de las tendencias, de las filosofías y las corrientes de este mundo actual, de la cultura. Pero yo te hago libre. ¿Y cómo nos libera? Por medio de Jesucristo. Entonces Dios dice: ¿sí vieron todo lo que sucedió? ¿Cómo se libraron de un ejército sin mover una mano, sin agarrar una espada? ¿Vieron cómo pasaron por el medio del mar sin tener que remar en barcos ni nada por el estilo, simplemente caminando? ¿Se dieron cuenta cómo comieron sin tener que preparar, ni cultivar, ni nada? ¿Se dieron cuenta? Es como que ustedes pasaron por encima de todos los problemas volando sobre las alas de águilas. Y esa es la vida a la que Dios nos llama a vivir. Y por eso nos da su palabra, por eso nos da su ley. Para que nosotros vivamos esa nueva experiencia con Dios. Como sobre alas de águilas, pasando por encima de las circunstancias
Porque Dios se quiere mostrar para nosotros. Dios muestra su amor grandemente para con nosotros. Pero algo más espectacular, y es que me encanta lo que dice ahí al final del versículo: os he traído a mí. A mí me encanta. Hace todo eso porque ¿qué es lo que quiere Dios? Piensa lo que te lo está diciendo a ti. Eres esclavo en medio de Egipto, sometido. ¿Y qué dice Dios? Hago todo esto porque quiero que estés conmigo. Porque quiero que estés junto a mí por toda la eternidad. Es lo mismo, se les hace conocido a esa frase. Cuando Jesucristo escoge a sus discípulos, a los apóstoles, ¿qué les dice? Y los escogió para que estuvieran con Él. Marcos 3, versículo 14 o 13. Los escogió para estar con Él. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llama porque quiere que estemos con Él. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? ¿Venimos a buscarlo? Si Él hace todo para que esté con Él, ¿yo vengo a estar con Él? ¿O mis prioridades sigo siendo un esclavo del mundo? Como le pasó al pueblo de Israel. Viendo todos los milagros, todas las señales, todo el amor, la ley de Dios, haciendo compromiso, su corazón todavía estaba en Egipto. Y durante muchos años siguen diciendo: ay, no hubiéramos salido de Israel, añorando las cosas del mundo, añorando los pecados que antes practicaban, los hábitos que antes tenían. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy en día. Siguen mirando para atrás, para el mundo. No, yo sí tengo fe, yo creo en el Señor, pero siguen haciendo las cosas del mundo y persiguiendo las cosas del mundo. Dios quiere que estemos cerca de Él. Y entendamos eso. La ley, los 10 mandamientos, justamente es Dios mostrándonos cómo yo puedo estar delante de Él. Cómo debe ser mi actitud para venir delante de su presencia. No son normas religiosas para cumplir rigurosamente, porque la ley es espiritual y tiene que adorarse y cumplirse y obedecerse. Es lleno del Espíritu Santo, desde una profunda adoración a Dios. No es un asunto religioso de cumplir por cumplir, eso no tiene ningún sentido. Dios nos da entonces la ley para que lo conozcamos y sepamos cómo acercarnos a Él. Sigue el versículo 5 allí en Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dígame si no es demasiado amoroso el Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está derramándose Dios en amor. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, dice Mateo, o Jesús en Mateo. ¿Qué está diciendo Dios? Ustedes son mi especial tesoro, ustedes son lo que está en mi corazón, ustedes son lo que yo más amo. Nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, ¿cómo estamos respondiendo a ese amor de Dios? Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios continúa mostrando su amor. Si ustedes obedecen mi palabra, dice, hay una condición. Si obedecen mi palabra, serán mi especial tesoro. ¿Qué nos manda Dios a hacer? Entonces nos está diciendo: oye, yo te voy a dar la ley
Y para eso todos estos preparativos y lo que les va a decir al pueblo. ¿Pero para qué es la ley? Para que la obedezcas. Porque si obedeces los mandamientos serás mi especial tesoro. Lo mismo que veíamos en el Nuevo Testamento. Si yo soy pueblo de Dios, si he nacido de nuevo, si mi fe en Jesucristo es verdadera, entonces lo natural, la evidencia es que yo cumplo los mandamientos. Y como lo estudiamos la semana pasada, se resumen en el amor a Dios y el amor al prójimo. El que no ama al prójimo no conoce a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros somos llamados a obedecer. Somos hoy el pueblo que Dios ha llamado a que estemos con Él. Somos llamados a ser ese especial tesoro de Él. Somos su familia. Somos llamados a ser un pueblo de gente. ¿De qué características nos da ahí? Gente santa. Somos llamados a ser santos. Y entonces uno tiene que entender una vez más por qué nos da la ley. Yo no puedo ser pueblo de Dios porque Dios es santo, puro, perfecto, inmaculado, por encima de todas las cosas. No puede tener nada que ver con el pecado, con el pecador, con la maldad. Y si yo no estoy en santidad, no puedo ser pueblo de Dios. Así de sencillo. Por eso Dios nos llama a que seamos un pueblo santo. Por eso somos santificados por medio de Jesucristo. Y por eso hoy en Jesús y en el poder del Espíritu Santo buscamos y perseguimos andar en santidad. Ese es el distintivo de todo cristiano. Si el cristiano no busca estar en santidad, olvídese, no tiene a Cristo en su corazón. Porque el Espíritu Santo nos lleva a estar con Dios y no podemos estar con Dios si no estamos en santidad. Entonces, Dios nos da su palabra porque la palabra de Dios, los mandamientos son el medio para limpiarnos, para purificarnos. ¿Qué le dice Jesucristo a los discípulos allí en Juan 17? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que nos limpia, los mandamientos. El obedecer los mandamientos, ¿no? No el conocerlos, no el decir y filosofar sobre ellos. Sí, son buenísimos. Y ustedes saben que esto está de moda. ¿Ustedes saben quién es Richard Dawkins? Actualmente es un filósofo, un gran filósofo de nuestro tiempo. Y es el mayor ateo o el ateo más famoso del tiempo contemporáneo. Como es tan famoso, él habla mucho acerca de sus no creencias, o más bien de sus creencias ateas, y en sus libros ataca principios y valores y creencias cristianas. Pero en una entrevista muy reciente, Richard Dawkins, este ateo famoso desde hace muchos años, décadas, consagrado ateo, dice que a él le gusta vivir en una nación con principios cristianos. Dice que él piensa que los principios cristianos están por encima de todos los principios de todas las otras religiones, que son moralmente mejores que todos los demás y que son buenos para la sociedad. Este hombre ateo dice todo esto. ¿Eso lo salva? De ninguna manera. Elon Musk, ¿saben quién es Elon Musk? El dueño de, antes Twitter, ahora X, el dueño de Tesla, el dueño de la compañía que lleva cohetes planeando ir a Marte, ¿cierto? SpaceX, el hombre más rico del mundo actualmente, si no estoy mal, no sé si haya cambiado porque ese ranking cambia. Dijo la semana pasada lo mismo que Richard Dawkins, que él es compatible, digámoslo así, está de acuerdo, le gustan los principios y valores del cristianismo, pero se ha rehusado, y aún en esta entrevista de la semana pasada con el que estaba hablando, trató de llevarlo a Cristo, y aún así esquivó el hecho de tomar una decisión por Cristo, pero cree en los valores y principios morales de la ley de Dios.
Y lo lamentable es que muchos cristianos piensan lo mismo y dicen, sí, es valiosísima, sí, es muy buena, sí, pero no la ponen en práctica. Y entonces puede que señalemos a Richard Dawkins y digámosle, uy, tremendo, porque ese tipo se va para el infierno, porque no cumple, bueno, por la fe en Jesucristo, ¿no? Pero aunque cree en los valores y principios de la ley de Dios. Pero a muchos cristianos les pasa lo mismo. Dicen que sí, pero en realidad no la viven ni la creen. Entonces nosotros somos exhortados a obedecer la palabra de Dios, no contemplarla, no filosofar con ella, no decir, ay, tan linda que es, ay, el Señor, no. Entonces Dios nos está diciendo antes de dar la palabra, dice, es para que lo obedezcan. No es para que después de que venga Cristo ustedes digan, ah, eso de la ley es del Antiguo Testamento, eso no tiene que ver con nosotros, y la ignoren. De ninguna manera. Esta ley es a perpetuidad, y toda la palabra de Dios, así lo dice Jesucristo, se resume en los 10 mandamientos. Todo lo que Dios legisla, leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes políticas, leyes sociales, leyes de lo que sea, todo parte de estos 10 mandamientos. Y entonces les dice, tienen que prepararse, ¿no? Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mira esta hermosura, ¿no? Me voy a presentar delante de ustedes. Tenemos una cita, ¿en cuánto? En 3 días nos vemos. ¿Y cuál es el mandato? ¿Cómo te debes preparar para venir al encuentro con el Señor? No es que lo recibí en pijama, recién levantado y con el pelo todo, bueno, yo con el pelo no, pero alguien, una mujer, pongámosle, con el pelo todo revuelto. No, así no me encuentro con el Señor. Y dice específicamente, ¿cómo debo presentarme delante de un Dios santo? Dice, pues en santidad. Necesito limpiarme, necesito purificarme, la ropita limpia, mi cuerpo limpio, mi mente y mi corazón limpio para venir delante de Dios. ¿Será que hoy es distinto? Hoy puedo venir delante de Dios vuelto nada, con total irreverencia y falta de respeto. Dios ya no es el majestuoso Dios, hoy en día Dios es cualquier cosa. O yo vengo a Dios realmente con temor y temblor de, eres el Dios todopoderoso, majestuoso, excelso. Me tiemblan las rodillas de presentarme delante tuyo, Señor, con pecado. Por eso me postro delante de ti humillado, pidiéndote perdón en arrepentimiento, para poder estar en tu presencia. Dios es santo y tenemos que venir a Dios en santidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres orar y que tus oraciones sean escuchadas? Tienes que estar en santidad. Ah, pero es que estoy en pecado, es que tengo rabia con X persona que me hizo algo y no lo he perdonado, no la he perdonado. Estás en pecado y hasta que no perdones no te puedes encontrar con el Señor. Ay, pero yo lo siento. No, tiene un arranque emocional, pero no puedes estar en la presencia de Dios si estás en pecado. Es la única característica que se menciona siempre de manera triple. Santo, santo, santo. No dice Dios es poderoso, poderoso, poderoso. No dice Dios es omnipresente, omnipresente, omnipresente. No. Dios es santo, santo, santo.
No podemos venir delante de un Dios santo con pecado en nuestro corazón, con desobediencia, con rebeldía en nuestro corazón. Por más que creamos y estemos plenamente convencidos, yo estoy bien con Dios. Y yo estoy orando y yo estoy leyendo la Biblia. Religiosidad como los fariseos. Si estamos en pecado, no podemos presentarnos delante de Dios. Entonces Dios nos llama a que seamos santos. No es posible. Entendamos, yo no puedo ser un genuino cristiano si no estoy persiguiendo la santidad en mi vida. Si no estoy teniendo una batalla a muerte en mi mente, en mi corazón, por destruir el pecado que se quiere levantar y tomar el control en mi vida. No quiere decir que sea perfecto. Estoy luchando en el poder del Espíritu Santo para andar limpio, para andar en santidad, para poder estar delante de Dios. Alejándome de todo lo que me atrae al pecado, aborreciendo como Dios aborrece el pecado y la maldad. Apartándome de las rebeldías que hay en mi mente y en mi corazón por estar filosofando y justificándome. Necesitamos acercarnos a Dios entonces con total reverencia, en total humildad, con total respeto, con entrega, como algo prioritario. Entonces yo les pregunto, ¿será que con lo que estamos entendiendo de cómo Dios se manifiesta y cómo Él se presenta, una oración como la que a veces hacen algunos por ahí? Señor, voy de salida, voy rápido y te amo y bendíceme y protégeme, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y salen corriendo, con cantidad de cargas porque peleó con el esposo, con la esposa antes de salir, porque ha venido pecando desde hace una semana atrás, pero sí, por costumbre y por hábito, dice 3, 4 palabras antes de salir. Dios se está mostrando y nos dice cómo debemos venir a su presencia, y eso está en los 10 mandamientos. Éxodo 19, del 12 al 13, sigue la preparación, ¿no? Y señalarás término al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. A mí me llama mucho la atención esto, y es que le dice al pueblo, aunque estén limpios, aunque se hayan purificado, Dios les establece unos límites y les dice, de ahí para acá no pasan. ¿Y qué nos está mostrando Dios con eso? Su supremacía, que Él es muy superior a nosotros. Yo conozco gente que le dicen a Jesús, Chuchito. No, Chuchito, y así como de confianza, y es que Chuchito, y cuál respeto, cuál reverencia, digo, no ha entendido quién es Dios. Dios me ama. Dios es hermoso con cada uno de nosotros. Y es tierno y es misericordioso y quiere ser cercano a nosotros. Pero eso de ninguna manera le quita su majestad, su honra, su santidad. Y entonces con esto nos está mostrando eso. Vea, acérquese a mí, pero acuérdese de quién soy yo. Acuérdese quién soy yo. Establece límites. Y entonces nos dice que la desobediencia de sus mandatos trae serias consecuencias. Otra manera de describir las leyes de Dios, los mandatos, son límites. Los mandatos de Dios, las normas que Dios pone, son una cerca de protección. Si yo me salgo de la cerca, ¿qué dice?
pues hay consecuencias. La peor consecuencia del pecado es la condenación eterna. Pero hay consecuencias por los pecados. Y entonces Dios nos está diciendo, vea, las normas que yo les voy a dar son límites. Si las traspasan, se mueren. Y es literalmente lo que le dice al pueblo, y es el juramento que hace el pueblo de Israel. Dios les dice, si ustedes cumplen esto, yo los bendigo, pero si no lo cumplen, todo lo contrario. Y vemos la historia, el pueblo no cumplió, no obedeció, y vemos cómo fueron esclavos básicamente toda su existencia. De los asirios, de los filisteos, de los babilonios, de los persas, de los medos, de los griegos, de los romanos, y la historia sigue y sigue y sigue. Y hoy en día, mire cómo están. Hay consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Entonces nos dice, viene la ley, pero si no la obedecen, hay consecuencias. Hoy hay consecuencias para nosotros. Y por eso el cristianismo que se ve hoy en día es así, tan falto de poder en el Espíritu Santo. Porque la gente está viviendo las consecuencias de estar separados de Dios. Porque prefieren vivir en su pecado, prefieren vivir en Egipto, en el mundo. Éxodo 19, llega el día de la entrega de la ley. Dios va a dar su palabra. Éxodo 19, 16. Escuchen esta descripción tan espectacular que yo les pido que por favor utilicen su imaginación. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Vemos una manifestación de Dios que como se describe, yo digo, wow, o sea, es el detalle, pero uno tiene que imaginárselo, las nubes, las tinieblas, los rayos, el fuego, el sonido extremo de la bocina que va subiendo. Es maravilloso. Una vez más, ¿qué está haciendo el Señor? Manifestando su presencia. No les quepa la menor duda que aquí estoy yo, presente en medio de ustedes. ¿Y qué produjo esto en el pueblo? Al ver esta manifestación, terror, miedo. Versículo 18 y 20 del Éxodo, justo donde termina los 10 mandamientos, continúa esto. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Me encanta. ¿Qué sucedió en el corazón del pueblo? Tuvieron miedo, pero también tuvieron temor de Dios, esa reverencia de Dios, de decir, caramba, es que Dios es muy grande y yo soy muy pequeño. Si escucho la voz de Dios, caigo muerto. No puedo estar delante de Dios a causa de mi pecado. Entendieron que debían humillarse para estar delante de Dios. Nosotros recordamos eso hoy para venir delante de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo también Dios esta mañana. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué esta manifestación de esta manera? ¿Por qué no
simplemente se paseó como lo hacía en el huerto del Edén, que se pasaba de un lado al otro, normalito? ¿Por qué no se apareció en un silbido apacible, como hizo con Elías? ¿Sí? Por lo que dice allí, ¿no? Él no quería que tuvieran miedo. No temáis, o sea, soy Dios que los amo. Miren todo lo que he hecho para que estén conmigo. No tengan miedo. Tengan temor de mí. ¿Qué quería Dios? Que tuvieran un temor reverente. Que entendieran que Dios es justo, santo, majestuoso, soberano, excelso sobre todas las cosas. Y que al acercarnos, vengamos con respeto, con honra, con reverencia, rendidos a Él desde nuestro corazón, con temor y temblor. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y cuando pensaba en esto me acordé de una frase del libro de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, que siempre me impactó y describe esto, ¿no? Y es cuando van a conocer al león y está diciendo que es un león. Entonces dice la niña, ¡ah! Pero si es un león, entonces es peligroso. Y entonces dice, por supuesto que es peligroso, pero es bueno. A nosotros se nos olvida quién es Dios. Y cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, agarramos a Dios como si fuera un payaso. Como si fuera alguien de quien nos podemos burlar. Y como poca cosa, ya no me importa lo que yo haga. No importa si peco ahora después de haber rendido mi vida a Cristo y haber aceptado el precio que Él pagó por mí. No pasa nada, eso, Dios me perdona. ¿Cómo me atrevo a tener en poca cosa al Señor? Necesitamos recordar quién es Dios. Es peligroso. Es el Todopoderoso. Cuando somos salvos, Dios nos salva del juicio que Él va a traer sobre nosotros. Él es el único que puede mandarnos al infierno. Y debemos tener un temor de Dios. Y ese temor es reverencia, respeto, honra a Él. Y eso se ha olvidado en el corazón de los cristianos. Y por eso viven vidas en pecado como si nada les diera. Y yo me acerco a Dios y Señor, Señor, y le canto y le alabo, lleno de pecado mi corazón y mi mente. No podemos seguir manteniendo una imagen distorsionada de Dios. Anterior. No, la de León. Me encanta lo que dice esa imagen. ¿Cómo es Dios? Un león majestuoso, poderoso, peligroso. Pero ¿cómo está la niña? Rendida y abrazándolo, disfrutando de la presencia amorosa, de la protección de este león, del cuidado que le da este león. Sabe que es un león y se acerca a él con respeto, pero con amor y confianza. Así es como Dios nos está diciendo: te voy a entregar la ley para que entiendas y conozcas quién soy yo y no se te olvide. Como dice allí al final del versículo 20, para que el temor de Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pecamos cuando se nos olvida quién es Dios y lo tenemos por poca cosa. Cuando lo agarramos de payaso, de burla, de broma. Y tenemos en poco lo que tuvo que pagar Jesucristo en la cruz. Las leyes de Dios no pueden tomarse a la ligera. No son simplemente una norma para cumplir religiosamente y ya. Es un asunto espiritual. Dios entrega la ley entonces. 10 mandamientos, 2 tablas, escritas con su dedo. Y eso también es bien especial porque los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos, 2 tablas
2 grupos de mandamientos. Los 4 primeros me hablan de Dios. Los 4 primeros mandamientos de cómo debo acercarme a Dios, de quién es Dios y cómo debe ser mi culto hacia Él, mi adoración a Dios. ¿Cuáles son mis obligaciones, mis deberes para con Dios? Y si no los cumplo, olvídese, no puedo estar en la presencia de Dios como Él desea, como Él lo manda para nosotros. Y los otros 6 mandamientos, en relación con las personas, en cómo debe ser el trato los unos para con otros, cómo debe ser el amor, cuáles son los deberes y obligaciones para con mi prójimo. Como lo decía hace un momento, estos 10 mandamientos son el resumen de toda la legislación dada en la Biblia. Toda ley, toda norma, todo mandamiento que encontramos en la Biblia se desprende de estos 10. Así que como lo hablábamos la semana pasada, toda la palabra de Dios es para obedecerla. Necesitamos entenderla y amar a Dios de esta manera que nos está mostrando hoy. Y acercarnos a Él de esa manera, con esta reverencia, con este respeto, para poder estar en su presencia y disfrutar de todas estas manifestaciones que Él quiere para nosotros. Bien lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y lo hablamos la semana pasada. ¿En qué se resumen estos 10 mandamientos? El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo. 4 mandamientos del amor de Dios, 6 al prójimo. Allí se resume todo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama al prójimo. Mire lo que dice esto: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es muy sencillo, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo cumplo los primeros 4 mandamientos, rendición completa a Dios, no es posible no cumplir los siguientes, porque son consecuencia del amor a Dios, son consecuencia de estar viviendo eso primario, lo principal, y de ese principal se desprende todo lo demás, los siguientes 6 y todo lo demás que encontramos en la Biblia. ¿Podemos amar a Dios sin cumplir sus mandamientos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Yo amo a Dios y yo le sirvo y yo hago cosas por Él y Él es tan lindo. ¿Y estás obedeciendo el mandamiento? No. Ah, bueno. Entonces es muy claro a la luz de la Escritura: tú no amas a Dios, tú amas tu religiosidad y la manera como tú estableciste para acercarte a Dios, pero no a Dios, al único y verdadero Dios como Él se presenta. Y tenemos que tener en cuenta, cuando Dios le muestra esto al pueblo de Israel, ¿de dónde viene el pueblo de Israel? De Egipto. Tienen a Jehová por allá escondido como un vago recuerdo, pero están adorando a los dioses egipcios y van para una tierra donde adoran a otros dioses. En esa época existía algo que eran como los dioses tribales, los dioses de las naciones. Entonces los cananeos tenían a Dagón, los filisteos a Baal, los egipcios a Set, y cada nación tenía como su respectivo dios. Y por eso cuando las demás naciones de la tierra prometida ven al pueblo de Israel, dicen: el Dios de Israel es más poderoso que nuestro Dios, y les da miedo. Era el concepto que tenían ellos. Pero Dios dice: no, Señor, solo hay un Dios, el único y verdadero soy yo. Y pilas, ustedes se van a enredar con otras cosas.
Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios nos saca a nosotros, su pueblo escogido, del mundo. Santidad implica ser separados para Dios. Y yo no puedo ser separado, apartado para Dios si sigo metido en las cosas de este mundo. Y entonces los 10 mandamientos son lo que nos santifica. Si yo estoy obedeciendo los 10 mandamientos, me hace diferente a los demás. Los demás solamente, ¿qué es lo primero que buscan? El ego, yo, ¿cómo voy yo, lo mío? Pero Dios es lo primero. Entonces, ¿yo qué busco? Dios, lo de Dios, la voluntad de Dios, el establecer el reino de Dios, predicar la palabra, etc. Primero Dios. Cuando yo obedezco los mandamientos, soy distinto. Demuestro que soy ese pueblo apartado para Dios con exclusividad. Dios nos saca del mundo, de la esclavitud del pecado, para llevarnos a su tierra prometida, a la eternidad con Él, al reino de los cielos. Para el pueblo de Israel era un momento de cambio, era el punto de quiebre. Ustedes salieron de Egipto, de la esclavitud, de toda esa costumbre, todas esas dinámicas, todos esos hábitos, y ahora van a la tierra prometida, conmigo en medio de ustedes. Y lo mismo nos dice a nosotros, tú estabas metido en todos los hábitos, costumbres, pensamientos, filosofías del mundo. Ahora eres nación santa, eres mío, para que estés conmigo. Un punto de quiebre, tienes que cambiar. La palabra de Dios nos permite tener ese cambio, la obediencia a Dios, acercarnos a Dios como Él nos está diciendo, conocer al único y verdadero Dios como Él se presenta, como lo veíamos esta mañana. Se necesitaba en ese entonces, así como hoy en día, una limpieza, una santidad individual y nacional. Nosotros necesitamos venir delante de Dios en santidad. Y como pueblo en santidad delante de Dios. Y eso es por medio de su palabra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo debe conocer que somos diferentes. El mundo debe ver que realmente Dios es lo primero en nuestras vidas y que nos acercamos a Él con temor reverente, con respeto, en humillación, reconociendo quién es Él. Somos llamados a perseguir la santidad, llenos del Espíritu Santo. Creo que con esto entendemos con mucha mayor claridad el valor, el peso, la profundidad que tiene los mandatos de Dios. Que no son simplemente normas, que es que qué incomodidad, no puedo hacer esto, ni esto, ni esto. Dios nos protege, nos ama, nos cuida. Así que yo los invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias al Señor por esto.